Bienvenidos a todos los alumnos de la Cátedra B de Derecho Romano. Mi nombre es profesora Peralta Soledad Andrea. Yo voy a desarrollar la unidad 3. Si ustedes observan en los programas de la Cátedra B, van a observar que se encuentra dividido en 6 partes. La primera parte comprende de la unidad 1 a la 3 inclusive. Unidad 1, nociones fundamentales del derecho romano, desarrollado por la doctora Laura Echenique. Unidad 2 habla de la primera vida del derecho romano, que ha sido dictada dicha unidad por la titular María Cristina Filippi, y la unidad 3 va a ser dictada por quien les habla. La primera parte del programa dice concepto y sentido romano del derecho, su transfusión al derecho moderno. Ustedes, al obtener sus manuales, pueden ver que cada uno de los temas se van desarrollando no de manera coincidente con el programa. Por eso deben guiarse con el programa y no por el índice de cada uno de los manuales que ustedes han adquirido. Bien, vamos a comenzar con la unidad 3, la cual, como dijimos hace unos minutos, habla de la segunda vida del derecho romano. Justiniano es emperador de Oriente entre los años 527 a 565 de nuestra era, y tuvo una intención: reunir varios aspectos. El aspecto jurídico en un solo derecho, reunir a la Iglesia en una sola y imponer al imperio un solo emperador. Es así que la intención de nuestro emperador Justiniano fue, en un primer momento, sancionar un primer código. Este primer código se dicta en el año 528, precisamente el 13 de febrero, a través de la Constitución Hace Quae Necesario, bajo el reinado de su tío Justino en el periodo 518 al 527. ¿Qué es lo que hace en este primer código? Se recopilan las constituciones imperiales, las famosas leges. Es así que se encomienda a través de la Constitución Hace Quae Necesario del año 528 a un cuestor, Juan, la creación de una comisión para que recopilara todas las constituciones imperiales. Este cuestor tiene la misión de elaborar este nuevo código sobre la base de los códigos gregoriano, hermogeniano y teodosiano. Es así que, a su vez, él cuenta con colaboradores como Triboniano y Teófilo. Teófilo era un profesor de la escuela de Constantinopla. Es así que este primer código se publicó en la fecha del 9 de abril del año 529 y se establece su obligatoriedad a partir de la Constitución Summa Republicae, entrando en vigor en el 16 de abril del año 529. Esta vigencia del primer código no es muy prolongada, ya que el código nuevo luego es sancionado por Justiniano, ya que había quedado desactualizado el primer código. Su vigencia, es decir, que dura aproximadamente 5 años el primer código. Y es por ello que no lo conocemos hoy en la actualidad, sino que el código que tenemos actualmente conocimiento, tanto los docentes, los alumnos y los investigadores, es el nuevo código que comprende el Corpus Iuris Civilis. Bien, el Corpus Iuris Civilis debe su nombre a la edición de Godofredo,
en el año 1583, donde él establece el nombre que hoy conocemos como Corpus Juris. Es Justiniano que encomienda a Triboniano la recopilación de estas colecciones. El Corpus Juris se encuentra compuesto por el Digesto, las Institutas, el Código Nuevo y las novelas. Vamos a comenzar por el Digesto. El Digesto o Pandectas. Digesto hace referencia a un término en latín que significa ordenado o distribuido sistemáticamente. Y el término pandectas, que deriva del griego y significa libros que los contienen todos. Se publica, esta recopilación, a diferencia del primer código, recopila los iuras, que es la recopilación de las opiniones de los jurisconsultos dotados de ius respondendi. En el año 530 se dicta la Constitución Deo Autorae, donde el 15 de diciembre se encomienda a Triboniano que elija a los colaboradores que iban a participar en la recopilación de estas opiniones de los jurisconsultos. Es así que Justiniano le brinda ese beneficio de que sea Triboniano quien elija cuáles iban a ser sus colaboradores. Es así que forma un equipo de profesores pertenecientes a las escuelas de Constantinopla y de Berito, siendo de la escuela de Constantinopla Teófilo y Cratino, y de la escuela de Berito Doroteo y Anatolio. A su vez se suman 12 juristas más, es decir, que cada uno de estos profesores contaban con la colaboración de 3 juristas más. Se dice que se consultaron entre 1265 a 2000 libros de los jurisconsultos clásicos de aquella época, y se contó con la ventaja de que Triboniano aportó toda la bibliografía que él tenía en su biblioteca personal. Este digesto Pandectas contiene 9142 fragmentos, de los cuales se dice que las 2/3 partes, aproximadamente entre 6132 fragmentos, pertenecen a la ley de citas. Si ustedes recuerdan, en la unidad 2 vieron la ley de citas, están los 5 grandes jurisconsultos: Gallo, Papignano, Paulo, Ulpiano y Modestino. De esos 9142 fragmentos, se dice que un cuarto, aproximadamente 2470 fragmentos, pertenecen a 7 jurisconsultos, entre Pomponio, Juliano, Marciano, Jaboleno, Africano, entre otros, y que los restantes 535 fragmentos aproximadamente son los que pertenecen a 27 juristas restantes, lo que hace una totalidad de 39 juristas citados en el digesto o Pandectas. Este digesto Pandectas se concluye luego de 3 años, es decir, en el año 533, que es publicado por la Constitución Tanta y entra a regir a finales de ese año, en 30 de diciembre del año 533, donde se hace una publicación bilingüe en latín y griego. Existen ciertas teorías respecto del poco tiempo que insumió la recopilación de las opiniones de estos jurisconsultos. Hay autores, como Blume, que dice que Triboniano realizó la división de todo el material bibliográfico con el que contaba en comisiones o masas. Y estas masas de divisiones de bibliografía las denominó de la siguiente manera: masa edictal, masa sabiniana, masa papiñanea y masa apéndice.
La masa edictal eran los comentarios al edicto perpetuo. La masa sabiniana eran los extractos y comentarios sobre Sabino. Y la masa papinianea eran las obras y comentarios sobre las responsas de Papiniano. Por último, establecía la masa apéndice, es decir, todos aquellos contenidos de los libros que no podían ser incluidos en la masa anteriores mencionadas, ya sea la edictal, la sabiniana y la papiniana. Respecto de la composición del digesto Pandectas, podemos decir que estaba compuesto por 50 libros. A su vez, estos libros se dividen en títulos. Estos títulos, a su vez, se dividen en fragmentos, pero eran de título único, libro 30, 31 y 32. Esos libros, esos 3 libros, eran de título único. El resto, a su vez, se subdividía. El título, al iniciarse, llevaba una pequeña rúbrica donde indica de qué se trata esa institución la cual se va a regular o a tratar. A su vez, el título se puede dividir en fragmentos. ¿Estos fragmentos qué es? ¿Qué significa? Son trozos que se extraían de las obras de los jurisconsultos. El fragmento se iniciaba con una suscripción que indicaba una breve anotación diciendo a qué jurisconsulto pertenecía y de qué obra se había extraído. Si el fragmento era muy extenso o muy largo, se lo dividía y cada una de esas divisiones del fragmento se llamaban párrafos o parágrafos, con una particularidad que el primer párrafo o parágrafo no tenía número. A partir del segundo párrafo o parágrafo se empieza a establecer el número de manera consecutiva, correlativa o sí, consecutiva de cada uno de los párrafos, 1, 2, 3. ¿Sí? ¿Cómo era la manera en que se citaba al digesto? Era con la letra D mayúscula seguida por puntos y los números. Cada uno de estos indicaba el título, el libro, el título, el fragmento o se citaba el principio o proemio. Respecto del contenido del digesto, podemos decir que está compuesto por 7 partes. Del libro primero al cuarto podemos encontrar las nociones generales del derecho, sobre la jurisdicción y la introducción a la instancia. En el libro quinto al 11º encontramos la doctrina de las acciones y todo lo relativo a los juicios. En el libro 12 a 19 se reproducen las disposiciones sobre las cosas. Del libro 20 al 27 habla de las instituciones complementarias de los contratos, las rentas, las prendas e hipotecas, el derecho de familia y tutela. Del libro 28 al 36 habla de los testamentos y codicilios. Del libro 37 al 44 trata de la posesión de los bienes, la propiedad y sus limitaciones, la posesión y las acciones posesorias. Y del libro 45 al número 50 establece las obligaciones verbales sobre los fiadores, los delitos públicos y privados y las penas y la apelación en juicio. Eso es el contenido del digesto o de las pandectas. Respecto de las institutas, que es otra de las colecciones que integra el Corpus Iuris, podemos decir que mientras se estaba realizando esta recopilación de la constitución de la opinión de los jurisconsultos cuando se realizaba el digesto, simultáneamente Justiniano encomienda a Triboniano, Teófilo y Doroteo que realicen un pequeño manual
que sería para el uso de los estudiantes, lo que hoy los alumnos cuentan con el Manual de Derecho Romano. Estaba destinado a reemplazar las instituciones de Gallo y se inspira en el modelo de las instituciones de Gallo en cuanto a su sistemática, división y metodología. Se publica el 21 de noviembre del año 533 la Constitución Imperatoria, y es a través de la Constitución Tanta del año 533, la cual le otorga validez junto con el digesto el 30 de diciembre. ¿Sí? Respecto del contenido de la instituta, lo que podemos decir es que trata sobre las personas, las cosas y las acciones. A su vez, se tomó en cuenta a las instituciones de Florentino, Marciano, Paulo y Ulpiano, como los fragmentos del digesto del Código de Justiniano y las constituciones posteriores. ¿Cómo se cita a las instituta? Está compuesta por 4 libros. A su vez, estos libros se dividen en títulos donde cada uno lleva su rúbrica. La rúbrica es una especie de comentario que se hace de qué se va a tratar el título. A su vez, los títulos se dividen en párrafos o parágrafos. Se la cita con la letra I latina mayúscula, seguida por puntos y números que están separados por esos puntos. Respecto del Código Nuevo, ¿qué podemos decir del Código Nuevo? En comparación con el primer código, es que se recopilan las constituciones imperiales, es decir, las leyes, se actualiza el código primero y esta tarea es encomendada a Triboniano y Doroteo, más 3 abogados. Entonces, a través de este nuevo código, se dice que ha sido actualizado y corregido todo lo referente a las constituciones imperiales. El trabajo se terminó en 1 año. ¿Por qué? Porque se dice que contaba con la base del primer código. Es publicado a través de la Constitución Cordi el 15 de noviembre del año 534. El código está dividido en 12 libros. ¿Cuál es el contenido que tiene el código? El libro primero habla de las fuentes del derecho y las autoridades. Del libro segundo al octavo habla del derecho privado. El libro 9 del derecho penal. Y del libro 10 al 12 del derecho administrativo y financiero. Estos libros, es decir, que el código estaba compuesto por 12 libros. Estos libros están divididos en títulos donde cada uno lleva su rúbrica, es decir, que se explica de qué va a tratar ese título, qué institución se va a desarrollar, y a su vez los títulos se dividen en constituciones o leyes. Cada una de estas constituciones o leyes llevan una inscripción que indica qué emperador la dictó y a qué funcionario va dirigida. Y al final cuenta con una suscripción que habla del lugar y fecha de la sanción. Respecto de las constituciones o leyes, cuando eran muy largas, se dividían también en párrafos o parágrafos y contaba con el principio o proemio a su comienzo. ¿Cómo se cita al código? A través de la letra C mayúscula, seguida y separada por puntos, en donde iba el número 1, 2, 3, todo separado por puntos. Cada uno indica, en caso del código, título, constitución, libro, título, constitución, párrafos o parágrafos. Cuando se citaban varios párrafos o parágrafos, se los separaba por comas, no por puntos. Eso es lo que podemos decir respecto del código nuevo. Ahora nos toca hablar de las novelas. Por favor, en este punto tengan en consideración y hagan un llamado de atención, porque los docentes hemos escuchado y hemos leído
escuchado en los exámenes finales y leído en los exámenes parciales, que cuando se le pregunta sobre la unidad 3 y hablan de las novelas, no dicen que son cuentos o es una ciencia ficción. Entonces, por favor, presten atención que estamos en derecho romano. Y el término novela aquí deriva del latín novelae, que significa nuevas leyes. Como habíamos establecido hace un momento sobre el código, que el código nuevo contenía las constituciones imperiales, eso produce la codificación, solidificación de esas constituciones. Y eso no significa que Justiniano haya dejado de dictar constituciones imperiales, sino todo lo contrario, siguió dictando esas constituciones y por eso se hizo necesario reunirlas, recopilarlas para tener una nueva colección de constituciones imperiales. Versaban sobre cuestiones secundarias o cuestiones fundamentales para adoptar toda una regulación jurídica. Respecto de las novelas, existen colecciones particulares, de las cuales conocemos tres: la Epítome Iuliani, la colección Authenticum y la más completa, las novelas griegas. Respecto de la Epítome Iuliani, cuyo autor es Iuliano, profesor de Constantinopla en el año 555, contiene el resumen de 124 novelas, pero se dice que una está por duplicado, por eso se dice que son 123 novelas. La colección Authenticum es de la escuela de los glosadores, ya que ellos son los que la estudian y la consideraron en un primer momento falsa, es decir, que no tenía validez porque no era auténtica. Y luego, con el estudio posterior que realizan de las mismas, se dan con el hecho de que en realidad eran constituciones auténticas, por eso el nombre de auténtico. Están compuestas por 134 constituciones y es la más difundida en la actualidad. Y por último tenemos las novelas griegas, que se dice que son las más completas, realizadas en el año 578, durante el reinado de Justino II y Tiberio II. Está compuesta por 165 novelas latinas y griegas. Las novelas se inician con un prefacio que dice por qué se dicta. Finalizan con un epílogo en donde el emperador exhorta al cumplimiento de la Constitución. Y las novelas se encuentran divididas en capítulos, cuyo contenido, si era muy extenso, podía ser dividido en párrafos. A su vez cuenta con una suscripción que indica el fecha y lugar. Se citan las novelas con la letra N mayúscula, seguida y separada por puntos y números sucesivos, donde indica cada uno de los libros y los capítulos. Cuando hablamos de interpolaciones o emblema Triboniani, estamos haciendo referencia a que se autorizó, por medio de Justiniano, a modificar estos textos clásicos, los cuales fueron siendo objeto de modificaciones, alteraciones, o se podía utilizar un solo texto de los juristas clásicos para unir con otros, o a su vez un solo texto podía dividirse en varios. Esas son las interpolaciones. Por lo cual, el pensamiento originario de los juristas clásicos no es susceptible de conocimiento por parte del corpus iuris, ¿sí? Porque se permitieron esas interpolaciones. Luego de la sanción del corpus iuris, Justiniano, bajo penas muy severas, prohibió que se establecieran ciertos índices o comentarios al corpus. ¿Por qué? Porque consideraba que se iba a alterar el espíritu de cada una de estas instituciones que contemplaban. Entonces, solo permitió
traducciones literales del latín al griego. Pese a ello, muy corto tiempo después de haberse sancionado la Instituta, tenemos la paráfrasis de Teófilo, donde hace comentario a la Instituta y se lo considera muy extenso. ¿Por qué? Porque contempla, se dice, hasta 3 veces el tamaño de las Institutas de Justiniano. Luego tenemos la égloga dictada por León Isáurico en el siglo VIII, donde la idea era hacer más accesible y simplificar la compilación justinianea. Posteriormente tenemos Pochirón y Epanagoge, quien el emperador Basilio, junto con su hijo León el Sabio, tenían la idea de confeccionar breves colecciones que eran de carácter general, basadas en la compilación justinianea. Posteriormente, el mismo Basilio realiza las basílicas que llevan su nombre, con la idea de reemplazar el Corpus Iuris por una colección griega que reuniera todos los extractos, porque en ese tiempo se le consideraba de difícil acceso al Corpus Iuris. Estas basílicas estaban divididas en 60 libros, el cual sigue la metodología del corpus respecto del código de Justiniano, y allí encontramos los escolios. ¿Qué eran los escolios? Eran comentarios que se realizaban y se le otorga el valor de ley. Por último, el último intento doctrinario que tenemos es el Hexabiblos. Estaba dividido en 6 libros, de ahí deriva su nombre, cuyo autor era Constantino Armenópulo, que era juez de Tesalónica. En el año 1345 es publicado y tiene mucha vigencia y perdurabilidad en Grecia. Ese sería el punto 1 de la unidad 3 respecto de la compilación justinianea. Ahora nos remitimos a la recepción del derecho romano en Europa respecto del punto 2, en donde tendremos el estudio de las diferentes escuelas, es decir, el redescubrimiento del derecho romano en Occidente se realiza a través del estudio de las diferentes escuelas del derecho. Es decir, que con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, se mantuvo vigente el estudio del derecho romano a través de las diversas recopilaciones de las leyes romano-bárbaras en el siglo VI. Hay autores que dicen que la Edad Media se la conoce como de oscuridad y de abandono de estudio del Corpus Iuris, pero no se lo puede calificar de tal manera porque poco tiempo después de su terminación se puede conocer el Corpus Iuris a través de las diferentes escuelas. La primera de las escuelas que tenemos que desarrollar es la escuela de los glosadores, donde la condesa Matilde Toussaint, partidaria del Papa Gregorio VII, encomienda al monje Irnerio, o también denominado Guarnerio, que era profesor de gramática en Bolonia. Este monje Irnerio, en el año 1090, se conduce a la biblioteca de Pisa y encuentra un manuscrito del Digesto, y se le conoce a este manuscrito como manuscrito pisano o manuscrito fiorentino. Fiorentino porque los soldados de Florencia realizan la invasión a la ciudad de Pisa y se lo llevan como un triunfo a este manuscrito, por eso se le da el nombre de Fiorentino. ¿Qué realiza Irnerio? Irnerio se dedica al estudio del digesto desde el punto de vista filológico y gramatical. Nace por ello la escuela de los glosadores, porque por el término glosa. Glosa, ¿qué significa? Son acotaciones que realizaban los estudiosos que insertaban en los textos que analizaban.
¿sí? Yo aquí tengo una copia, que este material va a ser subido al aula virtual, no sé si, a ver si se alcanza a ver, donde ahí, donde este recuadro, en la parte central de la hoja, ¿qué hacían los glosadores? Insertaban al digesto que iban a estudiar y alrededor iban realizando las diferentes glosas. Glosa marginal, glosa interlineal. No se ve bien, no se aprecia bien ahora, pero ustedes cuando tengan la copia lo van a distinguir fácilmente, donde la glosa interlineal explicaba un término oscuro y la glosa marginal explicaba el significado de un concepto entero. Asimismo, insertaban la paratitla, que consistía en la exposición de temas semejantes a la rúbrica. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de el digesto de la instituta, de la Constitución, tenían rúbrica, que era una breve mención de lo que iba a tratar cada uno de los títulos. Luego realizaban la inserción de casus, que eran los casus, eran los ejemplos que insertaban los glosadores a esos textos para dar más luz al tema desarrollado. Y el aparatus consistía en el conjunto de casus, o ejemplos, se lo denominaba aparatus. Luego tenemos el brocárdico, que son especies de reglas de derecho. Se lo critica a los glosadores porque se considera que su obra es totalmente ahistórica. Pretendían analizar y recuperar un derecho vivo que fuese útil a las necesidades de la época. Hacían un ordenamiento de los pasajes jurídicos que estudiaban en dos planos, en el plano antiguo y en el plano nuevo. En el plano antiguo, denominado de iure, y en el plano nuevo, de acetitae. Con estos estudios iniciados por Irnerio y sus discípulos, ¿quiénes fueron sus discípulos? Jacobo, Hugo, Martino Gosia, Bulgario, se da origen a la Universidad de Bolonia, que es la primera universidad a nivel mundial. Allí se concentraban los estudios o los alumnos, que luego se iban a ir diseminando porque una vez recibidos se volvían a sus países y daban origen al nacimiento de nuevas universidades, como por ejemplo la de Oxford en Inglaterra, la de Montpellier en Francia, la de Salamanca y Valencia en España. Son las universidades posteriores, pero la primera es la Universidad de Bolonia. ¿Cómo concluye esta escuela? Con Francisco Accurcio Fiorentino, quien se encargó de recopilar todas las glosas de todos sus predecesores, proveyendo al Corpus Iuris un imponente aparato que recibió el nombre, esta recopilación de glosas, como glosa ordinaria, glosa magna, magna glosa o glosa de Accurcio. Esta escuela de los glosadores finaliza en el año 1260 cuando fallece Francisco Accurcio Fiorentino. La escuela de los comentaristas, o también llamado posglosadores o bartolistas, debido a su principal exponente Bartolo, es en el siglo XV, en Italia se desarrolla. Se inicia con Sino de Pistoia, que fue un gran jurista y poeta. Su punto culmine, o más importante, fue con Bartolo de Sassoferrato y Valdo de Ubaldis. Tenían un vínculo de maestro y discípulo. Ellos realizaron la sistematización jurídica y se los señala como los fundadores de la ciencia jurídica moderna.
¿Qué hicieron ellos, esta escuela comentarista, posglosadores o bartolistas? Aplicaron los procedimientos lógicos de inducción y deducción a niveles exagerados. Decían que tenían total y absoluta ignorancia de la historia, al igual que los glosadores. Por ello recibieron descalificaciones porque dice que desnaturalizaban y deformaban el significado primigenio del derecho, en pos de poder adaptarlo a las nuevas exigencias de su tiempo. Los humanistas es la escuela histórica francesa, la cual con el Renacimiento se nota que es un nuevo cambio de ciclo y se rechaza profundamente a la escuela de los glosadores y posglosadores porque eran ahistóricos. Esta escuela lo que revaloriza son las instituciones históricas. Es por ello que las fuentes justinianas son estudiadas nuevamente para dar resolución a los problemas jurídicos actuales que daban resolución por sí mismas. Estaban nutridos por la cultura literaria y munidos de una visión y conocimientos históricos. Se dirigieron a los escritos de los juristas citados por la recopilación justinianea y no estudiaron la compilación triboniana. Es decir, que se basaron fundamentalmente en el Corpus Iuris para saber qué realmente estaban regulando los juristas clásicos respecto de cada una de sus instituciones que trataban. Esta escuela se desarrolla en Francia y estaba dividida jurídicamente en dos zonas, el norte y el sur. El sur, por los romanistas, se aplicaba el brevario de Alico, y en el norte, influida por principios jurídicos germanos. Ambos sistemas jurídicos coexistieron hasta la sanción del Código de Napoleón en el año 1804. ¿Sí? Inicia con esta escuela un nuevo modo de enseñar el derecho, el Ius Gallicus y el Ius Italicus. El Ius Gallicus utilizaba la metodología histórica y el Ius Italicus utilizaba la interpretación de la glosa. El desarrollo más importante que tuvo esta escuela fue en los siglos XVI y XVII, en donde los años más preponderantes fueron aproximadamente entre el 1550 y 1650, cuyo principal exponente fue Jacobo Cujacius, que, citado por Vélez Sarsfield en el Código, lo llamaba el Cujas. Fue un filólogo y exégeta del derecho romano clásico. A esta escuela le preocupa por descubrir y admirar la esencia del derecho romano puro, es decir, qué es lo que cada institución regulaba en cada periodo en que fue regulada, ¿sí? Por eso se la consideraba importante. Luego tenemos la escuela Ius Naturalista. Es el estudio y culto del derecho romano que se propaga en Holanda en el siglo XVII con la Escuela del Derecho Natural, cuyo fundador es Hugo Grocio, quien fallece en el año 1645. En este caso, la Escuela Ius Naturalista dice que el concepto del derecho natural tiene su raíz en la filosofía griega, habiendo sido conocida por Cicerón y los juristas romanos del período clásico, los cuales dieron mucha más importancia al ius gentium, que estaba basado en la razón común a todos los pueblos. Los juristas importantes de esta escuela, Pufendorf, Boet, Van der Merkel, Van der Linde, y podemos decir que a través de esta escuela hoy se encuentra vigente en derecho romano en Sri Lanka y Sudáfrica. Los iusnaturalistas observaron que el ius gentium
era la rama más vigorosa, más importante para el derecho romano, y advirtieron que contiene principios comunes a los diversos sistemas jurídicos de aquella época basados en la naturaleza ratio y en la fides. Emerge del derecho romano esta importancia por el estudio de las instituciones que tuvieron en ese momento, y es así que consideran que el derecho ideal es un derecho ideal fundado sobre la razón humana. Esta escuela justnaturalista es base y fundamento para inspirar a los movimientos codificadores de los siglos XIX y XX en todo el planeta de nuestra Tierra. Por último, tenemos la escuela pandectística alemana, donde florecen los estudios jurídicos en Alemania en el siglo XIX y cuyo exponente principal es Carlos Federico Savigny, en el año 1779-1861. Sus precursores fueron Hugo y Feuerbach junto con Thibaut. Hugo pertenecía a la cátedra de Göttingen. Quiso relacionar la historia y la filosofía del derecho con el estudio de los diversos sistemas jurídicos positivos para construir una historia universal del derecho. Con Savigny fue profesor y miembro de la Academia de Ciencias de Berlín, fue ministro prusiano, fue escritor, historiador, publicista. Su primera obra que escribe es a los 24 años de edad, en el año 1803, donde se titula Derecho de posesión. Su obra su obra cumbre fue la de El sistema de derecho romano actual, que fue escrito entre los años 1840 a 1849. Esta era la idea de la historia de la escuela histórica alemana, donde el derecho dice que se encontraba en íntima relación o conexión con el espíritu del pueblo al que estaba destinado a regir. El derecho era una manera de plasmarse la vida de una nación y debe corresponder a esa vida, a esos sentimientos, a esos modos de un pueblo determinado. El Estado dice que solamente se encuentra capacitado para llegar a la codificación cuando ha madurado como nación, porque dice que la codificación cristaliza y quita movilidad y toda posibilidad de evolución. Con Savigny se reconoce que es opuesto a la codificación porque estaba en desacuerdo con las codificaciones apresuradas, sino que considerar que debería tener cierta evolución. Cuando fallece Savigny, la escuela histórica alemana abandona el concepto del derecho vinculado al espíritu del pueblo y se dirige a un sistema dogmático de derecho privado sobre la base de las compilaciones justinianas, la cual da nacimiento a la escuela pandectística alemana que se difundió en el siglo XIX. La cual esta escuela busca el retorno a las fuentes romanas desde la óptica de su aplicación como derecho vigente. Esta escuela pandectística alemana influyó a Austria, Suiza, Francia, Grecia e Italia. El sucesor de Savigny, tanto en la cátedra de Berlín como en la dirección de la escuela, es Jorge Federico Pucha. Y los discípulos fueron Bangerow, Brinks, Becker, entre otros. En el siglo XX, a fines del siglo XX, surge otro de los grandes juristas y contraponentes acérrimos de Savigny, Rudolf von Jhering, desde el 1818 hasta 1892,
fecha de fallecimiento, estaba a cargo de la cátedra de Basilea y de Göttingen. Gracias a él, la escuela panenquística alemana se orienta hacia el positivismo jurídico. Las obras más importantes que podemos mencionar es el espíritu del derecho romano, la lucha por el derecho, el fin en el derecho, bromas y veras en la jurisprudencia y el tratado sobre la posesión, donde hace una crítica acérrima, muy ferviente a la teoría de Savigny. Con ello hemos terminado el punto 2 de la unidad 3 respecto de la recepción del derecho romano en Europa. Se hace una breve síntesis. Vimos las escuelas, los glosadores, posglosadores, comentaristas o bartolistas, la escuela humanista, la escuela justnaturalista y la panenquística alemana. ¿Sí? Vemos a través de ella la influencia que tuvo todo el derecho romano en Europa, en toda Europa. ¿Sí? Nos queda por ver el derecho romano en Argentina. ¿Qué implica la recepción del derecho romano en Argentina? Primero debemos mencionar a un gran jurista, Agustín Díaz Vialet. Tenemos que tener el orgullo, ya que fue cordobés, y hizo un estudio exhaustivo del derecho romano, en donde a través de él podemos conocer la recepción del derecho romano en Argentina en periodos o épocas en que lo divide. Él hace la división en diferentes periodos. 4 menciona, épocas o periodos. La primera época, él menciona que este derecho romano empieza a influir en nuestro territorio desde la colonización hasta el año 1614, que es el año en donde se crea la Universidad Nacional de Córdoba. En ese periodo se aplican las normas hispanas y canónicas de fuerte influencia romanista, aplicando desde la glosa de Gregorio López al Código de las 7 Partidas. Un segundo periodo o época va desde 1614 a 1791, precisamente el 22 de agosto, donde se crea la cátedra de institutas en la Universidad de Córdoba, donde se estudia el derecho laico y el derecho canónico, y se realiza la propagación de los tratados y obras del derecho romano por el estudio del Corpus Iuris y diferentes estudios como Vinicius, Einesius y Cujacius. Luego tenemos la tercera época o periodo que va de 1791 a 1834, que es el periodo donde Vélez Sarsfield realiza la investigación sobre las concordancias entre el derecho romano y el derecho patrio. En este periodo, en el año 1824, se crea la Universidad de Buenos Aires. A su vez, en este periodo, ¿qué es lo que realiza en Córdoba? Se crea una cátedra especializada en derecho romano, en donde su programa era una copia textual de las institutas de Justiniano. Y su primer profesor titular fue Victorino Rodríguez. Por último, él divide el periodo, como dijimos, en 4 etapas, o periodos o épocas. La cuarta etapa es la que va desde 1834 a 1869, que es el año donde se sanciona el Código Civil redactado por Vélez Sarsfield, donde entra a regir en el 1871, ya que la primera edición, que fue realizada en Nueva York, se encontraron errores tipográficos, los cuales hicieron que se tuviera que reimprimir, realizar una segunda edición,
donde se realiza en una imprenta en Argentina denominada La Pampa. Esta editorial lo realiza en el año 1883. En este periodo encontramos grandes jurisconsultos como Alberdi y Vélez Sarsfield. El Código Civil argentino rigió hasta el 31 de julio del año 2015, ya que el 1 de agosto de ese año se dicta el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, en donde se unifican. En aquel periodo estaban divididos Código Civil por un lado y Código de Comercio por otro. Aquí actualmente estamos aplicando el Código Civil y Comercial unificado a partir del 1 de agosto del año 2015. Debo hacer una breve mención a el templete de Vélez, ya que gracias a sus hijos, a través de una carta, donan toda la biblioteca de su padre, de Dalmacio Vélez Sarsfield, quien había nacido en el pueblito de Amboy, aquí en la provincia de Córdoba, en el año 1800, y se debe a él la redacción y sanción de nuestro Código Civil, en el año, como dijimos, 1869. Había expresado su voluntad, Vélez Sarsfield, de donar toda su biblioteca, cuando él falleciera, a la Universidad Nacional como muestra de gratitud por los estudios que él había cursado en la Universidad Nacional, ya que él aquí en la Universidad Nacional de Córdoba es que se recibe de abogado y luego parte a Buenos Aires para realizar toda su tarea judicial y práctica como abogado, la cual lo hizo y lo formó como el principal y gran jurista, no solo de Argentina ni de América Latina, por decir, sino del mundo, ya que actualmente existen comisiones que vienen de todas partes del mundo a conocer cuál era la sistemática que tuvo Vélez Sarsfield para poder redactar nuestro primer Código Civil. Entonces, este templete de Vélez contiene todos los volúmenes con los cuales contó Vélez Sarsfield en su biblioteca particular privada para redactar ese código. Es decir, la donación que se realiza se hace a la universidad, a la Facultad de Derecho, y es la biblioteca mayor. Dentro de ella se encuentra el templete, donde uno puede ingresar y observar todos los volúmenes con los cuales contó Vélez Sarsfield para la consulta de los diferentes juristas de aquel tiempo. Es bastante impresionante la biblioteca, la cantidad de volúmenes que contiene. Lamentablemente se perdieron algunos porque cuando él fue exiliado, algunos fueron rematados en subasta pública. Pero bueno, la gran mayoría se encuentran hoy en la facultad, y lo más importante y valioso que tenemos es que contamos con los originales de los manuscritos del código donde él fue redactando junto con sus colaboradores. Imagínense, en aquel tiempo no contaban con los medios informáticos actuales, así que era todo de puño y letra. Y se puede observar que tenía una caligrafía impresionante, en el sentido de que era muy prolijo. Así que bueno, los invito a que vayan a conocerlo para que puedan palpar y lamentablemente no se puede tocar, pero a través de vitrinas lo pueden ver, la edición primera de Nueva York, que tuvo esos errores tipográficos que hacíamos mención, y la última edición que es realizada en territorio argentino. Con esto damos por concluida la unidad número 3, cumpliendo con la primera parte del programa referido a concepto y sentido romano de derecho y su transfusión al derecho moderno. A través de estas 3 unidades que hemos venido desarrollando con los docentes,
se da por concluida la primera parte del programa. Luego continuarán los restantes docentes con la segunda parte del programa, que hace mención a la concepción romana de la persona, comprendiendo las unidades 4, 4, y ya comienzan la tercera parte con la unidad 5. Muchas gracias por su atención, no les quito más tiempo. Cualquier duda o consulta, tendremos clases, videoconferencia de consulta, para lo cual les vamos a estar avisando con antelación para que se puedan contactar, y si quedó algún tema que no les resultó bastante claro, puedan sacarse las dudas en ese momento. Muchas gracias.